Buenos días a todos nuestros hermanos y amigos del Gran Concepción. Ya llegamos a día viernes, último día de la semana hábil, contentos, fortalecidos con el Señor, porque así es el Señor. Cada día Él nos va renovando, cada día Él nos va fortaleciendo, cada día nos da una oportunidad para poder acercarnos más a Él, buscar su presencia, buscar su rostro. Y estamos muy felices el día de hoy porque la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, cuando nuestra vida, nuestro corazón está contento, está gozoso, podemos nosotros irradiar ese gozo, irradiar esa alegría, irradiar esa paz, ese amor que muchas personas el día de hoy buscan ese amor, buscan esa paz. Pero lo buscan en el lugar equivocado, en el camino equivocado y en la persona equivocada también. Así que damos muchas gracias a Dios por este programa, bendecir su vida el día de hoy. Es un privilegio que usted pueda estar con vida, que usted pueda estar en su casa. A lo mejor usted está pasando problemas de salud, puede escribirnos al WhatsApp que va apareciendo en pantalla, enviarnos un mensaje para estar orando por su vida, para estar intercediendo, porque confiamos en un Dios poderoso que hace milagros, como son los milagros que estábamos comentando antes de comenzar este programa, junto a nuestro invitado del día de hoy, que para nosotros es una gran bendición poder tenerte nuevamente, Sergio, con nosotros un día más en programa Luz y Sal. Sí. Aprendimos en lengua de señas, Pastor Nango, Luz y Sal. Programa de decisiones, Luz y Sal. ¿Cómo está Sergio el día de hoy? Bien, bien. La verdad que este tiempo acá, por mi paso en Concepción, y ya voy a completar 2 semanas acá en la ciudad, ha sido un tiempo intenso en distintas actividades, principalmente de capacitación, formando a obreros en lengua de señas para tener poder incluir a las personas sordas en las iglesias, en todas nuestras actividades que comúnmente hacemos en nuestro diario vivir como miembros de iglesias cristocéntricas. Entonces, pero además también las actividades propias como el 31 de octubre, las conversaciones con pastores sobre el ministerio, porque la verdad que dentro de todos los ministerios que el cuerpo de Cristo tiene, el alcanzar a las personas sordas estaba, ni siquiera como lo comentaba, ni siquiera está en la ventana 1040, que son las longitudes y las latitudes de las etnias, razas, pueblos que no han sido alcanzados y no están considerados los sordos, siendo que hay más de 70 millones en el mundo. Harto. Entonces no es una población menor y aunque fuera uno solo, merece también la salvación. Así es que estamos en esta región para alcanzar a los 10.000 sordos que hay. Estoy hablando de los 10.000 sordos físicos, claro, porque hay más, pero eso es otro tema. Pero yo estoy hablando de los sordos físicos, los que no por una discapacidad están privados de poder oír en forma parcial o total. Así es que para ellos la forma de oír no es como nosotros, que el oír nuestro es a través de nuestros oídos. Para ellos el oír es a través de sus ojos. Para nosotros hablar es a través de nuestra boca. Claro. Pero para ellos hablar es que nuestras manos deben hablar. Y deben hablar el idioma porque la misma palabra dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, entonces, no está limitada a lenguas orales. El francés, el inglés, alemán, no. También las lenguas de señas. ¿Es una lengua universal? No. ¿No? No. Eso también lo comentaba en un programa de acá del mismo canal, en que el común se piensa que la lengua de señas es universal, que los sordos como hablan en gesto, aquí y en la quebrada del Ají se habla igual, y no, porque la lengua tiene una característica que es muy igual a la de cualquier otra lengua oral, es viva, una lengua es viva, y por lo tanto surge frente a un contexto geográfico propio de un país cultural y por lo tanto entonces los códigos que se establecen son de ese lugar. Por lo tanto entonces los sordos de Turquía, los sordos de Nepal, sus códigos serán
de acuerdo al contexto cultural que ellos viven. Por ejemplo, yo lo explicaba también en el programa de Todo un Poco. Tenedor, para nosotros efectivamente tenemos que hacer un clasificador en que describe un tenedor que ensarta y come. Pero en Japón no usan tenedor. No usan tenedor. Y por lo tanto, entonces no podrían usar ese clasificador, esa seña para eso, porque no tienen. Ellos tendrían que usar los palitos y comer. En África no comen con servicio, claro, comen con la mano. Con por la lo tanto, entonces... Y la mano derecha. Y la derecha, porque con la izquierda es servicio higiénico. Sí. Entonces, te fijas, entonces las clasificaciones son totalmente distintas. Por eso entonces que al pensar que la lengua de señas universal es un mito que inmediatamente hoy lo derribamos. ¿Por qué? Porque las lenguas son distintas. Por lo tanto, entonces, basado en la palabra, cuando dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, la lengua de los sordos también va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero ahora citamos Romanos 10:14. ¿Cómo irán? Claro. Si no hay quien pueda predicarles a ellos en su propia lengua. Porque hemos intentado a través del español, pero ellos no oyen, y los misterios que dice nuestra boca no permite el poder leer y entender lo que está diciendo esa boca. Así es que es un tema interesante. Doy gracias por esta oportunidad que me permite, no solamente en esta conversación, sino que hay muchos que están escuchando, y esto rompe entonces paradigmas y cambio de actitud. Sí. Porque frente a la información, si hiciéramos omisión, tenemos una cuenta que dar a Dios. Pero esto tiene que generar un cambio. Y en el nombre de Jesús, ese cambio ocurre. Qué bueno es que a través de este programa Decisiones se abren las puertas también para poder transmitir esta necesidad necesidad y urgencia también, porque entre más nosotros esperamos, entre más nosotros nos retrasamos, hay muchas personas que están el día de hoy sin esperanza, sin un mensaje, sin haber escuchado la palabra del Señor. Qué interesante saber que a lo mejor con nuestra lengua nosotros hablamos, pero con nuestras manos también hablan, nuestros gestos hablan, ¿sí o no? Sí. Una cara de enojado de repente también habla, sí, ¿cierto? Una cara de alegre, de triste. Son comunicaciones no verbales. Comunicaciones no verbales. Sí, brevemente contar que el día de ayer ocurrió un hecho muy histórico para la región. Una hermana llamada Bárbara Valdés. Ella es sorda hipoacústica, prácticamente su audición es mínima, y ella con mucho esfuerzo estudió diseño gráfico en el Instituto Profesional Duoc, el C de San Andrés, y al inicio fue muy difícil para ella porque ella no contó con intérprete para poder traducir simultáneamente todas sus clases, todas sus asignaturas semestre por semestre. Y dentro de esa intimidad, en el aislamiento de la barrera, mientras que el profesor hablaba a todo el resto de los compañeros opinaban, y así se construyen los aprendizajes. Claro. Ella muchas veces se fue al baño para llorar. Pero ella, confiada en Dios, aunque lloró, se sacó sus lágrimas, oraba al Señor y regresaba a la sala para luchar, para conseguir el tan anhelado título. Felizmente, ayer concluyó su etapa de estudios y se graduó, se tituló, y para honra y gloria de Dios fue elegida para dar el discurso frente a toda la promoción. Qué tremendo. Y tuve el honor de interpretar la ceremonia de titulación de ella. Ayer. Ayer. ¿Dónde fue eso? En la sede de San Andrés del Instituto Profesional Duoc. Así es que una gran satisfacción. Veía a mis padres que no fueron titulados, que fueron desahuciados intelectualmente por una sociedad que les dijo: ustedes son sordos, su única aspiración es hacer manualidades. Entonces, al ver a Camila, a Bárbara, siendo una profesional, veo realizado el sueño de mis padres. Muchos sordos deben también tener la aspiración de tener una educación superior, de ser profesional, de tener una mejor remuneración y cumplir sus anhelos, sus deseos. Pero ella es porque está dentro de un hogar constituido, un hogar cristiano, en donde entonces confío en el Señor. ¿Cuánto más una persona que no conoce a Dios? La mayoría de la población de sordos en nuestro país no sabe leer ni escribir, por lo tanto no tiene cómo acceder a leer la Biblia
porque ahora la Biblia nosotros tenemos todas las versiones, Valera, Nueva Traducción Viviente, lenguaje sencillo, todas las opciones, pero para nosotros no hay ninguna opción para ellos. Tienes que esperar hasta que tú te decidas aprender lengua de señas. Y como todavía no te has decidido, y ha pasado más de 2000 años, muchas generaciones de sordos se perdieron. Pero yo me niego a que una nueva generación de sordos se muera sin conocer a Dios. Señales del Señor que dice que el Señor viene pronto. Algo está sucediendo en el mundo que los sordos están escuchando de Dios. Señal de que el Señor viene pronto. Pero aún en ese pronto hay tiempo entonces para que tus manos se pongan en acción. Y ese es el ministerio que Dios ha puesto en mi manos en acción. Manos en acción. Qué buen trabajo, Pastor Luengo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo el 31 de octubre? No, para mí el 31 de octubre fue una victoria, aunque esperaba mucho más. ¿Estuvo lloviendo en Concepción, nublado? ¿Cómo estuvo el clima ese día? Yo estuve en la marcha de Santiago, estuve allá trabajando harto en Santiago. ¿No sabe que yo oré para que no llegara? No, pues sí, por eso lo traje al programa, para que nos informe. Y las respuestas son, la oración es respondida, porque sí, y le di horario. Sujetó. Le dio horario. Le di horario. Qué bueno. No, es que, ¿sabes lo que pasa? De que, mira, podrá sonar chistoso y todo aquello, pero cuando uno ora en fe, las cosas tienen que suceder, pues, y para algunos puede ser, si ustedes se recuerdan, yo decía, Señor, yo doy gracias por este día, más aún te doy gracias, decía yo, por sujetar la lluvia. Así lo dije, por sujetar la lluvia en este programa, en este tiempo, en esta hora. Pero Señor, yo te pido que sujetes la lluvia en todo nuestro programa, y después de las 3 de la tarde, si quiere, que se lance la lluvia. Haga lo que quiera. Lo dije así. Literalmente. Haga lo que Ocurrió quiera. así. Y resulta que la gente se rió un poco, pero ocurrió exactamente. Sí. Mira, nosotros terminamos el programa y viajamos inmediatamente a Lebu, y me llaman como a las 3:30, me llaman, Pastor, no sabe qué cosa. Está lloviendo, pero con balde. O sea, mira, si a veces puede sonar gracioso, pero sí. Cuando uno, para mí no fue gracioso en ese sentido, porque yo lo pedí con fe. Que era una necesidad. Totalmente. Entonces, creo que el programa del 31 para nosotros fue una victoria, a pesar de la cantidad de personas, pero fue una victoria que si lo hubiésemos programado no habría salido de esa forma. Yo soy uno de los más felices en el sentido de que como a la 1, no sé si a las 12 o a la 1 de la mañana, me llama Héctor y me pregunta, Pastor, resulta que tenemos al hermano Sergio Mendoza y dice que está disponible para mañana. ¿Qué decimos? ¿Va o no va? ¿Lo llevamos o no lo llevamos? Hay que llevarlo, hay que llevarlo por la sencilla razón. Yo quiero comentar algo. Yo tengo una sobrina que es sordomuda, ¿ya? Entonces, y quiero decir más todavía, por esa sobrina, yo siempre he dicho de que hay muchas personas que nosotros, quieras o no, sin querer, queriendo como sea, no le está llegando el mensaje y no le estamos predicando. Claro. Sordomudo y yo son uno. Los parapléjicos. ¿Quién les habla a los parapléjicos? Nadie. Yo recuerdo de un programa que hizo una iglesia en Temuco, en la cual fue mi hijo, en donde ese programa es para puros parapléjicos, personas, jóvenes, niños, adultos, que con problemas físicos, de traslado, como sea. Entonces, como mi hijo era un poco corpulento, entonces a él le pasaron a un joven de casi la misma edad de él y también corpulento. Entonces, ¿por qué? Porque a él había que llevarlo a todos lados, una semana con él. Refugio Vida Nueva. No es un ministerio que trabaja con personas en situación de discapacidad. Claro que sí. Entonces, yo participé de ese ministerio también. Claro, entonces mi tío. Claro, entonces, justamente, sí. Él va a ser tu tío por toda esta semana. Y él va a velar por ti en todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites. Va a velar. Entonces, ¿qué pasa? De que él dice después de la semana que estuvo ahí, ciertamente mi hijo no estaba acostumbrado a hacer fuerza. Claro. Pero salió, dice, victorioso porque pudo hacer algo por las personas que no le llega el mensaje. Claro.
Entonces, no es solamente, como dice usted, son 10.000 sordos mudos. ¿Cuántos más de otro tipo de deficiencia, los cuales son muy pocos? Y yo he ido a muchas congregaciones y no veo a muchos con cierta de acuerdo deficiencia. a la estadística de la ENDIS, que es la encuesta de discapacidad específica de la población de personas en situación de discapacidad en todo el país, estamos hablando de sobre los 2 millones de personas en situación de discapacidad. Ese es Acá en Chile. En Chile. En Chile. Es un número alto. Bueno, ahí en pantalla está apareciendo imágenes del 31 de octubre y vamos a mostrar el video completo ahí. Ahí están pasando las imágenes. Ahí van los tamborcitos, ¿cierto? Está en la iglesia del pastor Manuel Vargas, ahí va Daniela Vargas, ¿cierto? Nuestros hermanos. ¿Cómo se vivió el 31 de octubre? Un día alegre, un día... Es que era esa la idea, de tener un día alegre. Que siga mostrando las imágenes mientras conversamos del 31 de octubre para ir señalando todo lo que se fue haciendo. Ahí va. Era la idea, o sea, de tener un día de victoria, de alegría, de gozo, de regocijo, por la sencilla razón de que esta no es una marcha simple, sino que debe ser, era una marcha, por decirlo así, de victoria, porque quieras o no, se trabajó muchos años para poder tener este feriado nosotros. Claro. Y ya se dio en el año 2008, entonces, y mientras esté, nosotros, digo esto, mientras esté este día, porque de acuerdo, no sé por qué me da estos cambios del... Hay unos que quieren borrar todos los feriados religiosos. Borrar todo, entonces, pero mientras esté, creo de que es un día de victoria para la iglesia y debemos celebrarlo. Y más, yo doy gracias al Señor porque en todo nuestro programa fue sujetada la lluvia y, por ejemplo, el Leo no se hizo porque llovió. Claro. Ya programaron dijeron que iba a llover en la mañana, programaron para la tarde, llovió todo el día. En Temuco lo hicieron, hasta con paraguas salió la iglesia de marcha. Pero también suspendieron el culto a la cuarta canción. A la cuarta canción. Sí, porque allá también estaba uno de mis discípulas interpretando el evento. Y realizaron la marcha, pero el culto costó un poco más. No, cantaron 4 canciones y... Claro, ahí están subiendo la bandera, izando la bandera del pueblo. Estos son hitos que se lograron este día, que cosa que no se había hecho nunca. Ya. Entonces, pero también yo mencionaba los desafíos, el desafío que también el señor intendente tomó, que mientras cuente con la confianza de la presidenta, dijo, mientras yo esté aquí, esto va a seguir ocurriendo. Así es que, no, este es un hito muy, muy preciado en ese sentido de izar nuestra bandera a lo más alto del mástil allí, que flameara durante todo el día. Eso significa... eso en términos espirituales es un rompimiento, pero tremendo. Y en términos sociales yo digo, es que a través de eso se está reconociendo la labor que realiza la Iglesia Evangélica. Claro, no tan solo un impacto espiritual, sino también un impacto en la sociedad, reconocer el trabajo. Sí. Mira, quiero mostrar, si se dieron cuenta, habían 5 banderas. Sí. ¿Ya? Y la nuestra está en el centro de todo. Es que tiene que ser así. Sí. Tiene que ser así. O sea, normalmente cuando se izan los pabellones o las banderas, hay que saber bien cómo se van a ubicar las cosas. Entonces allí, en la plaza, tuve la precaución esa de que se izara en el centro, en el mástil central para ellos. Y eso fue muy, muy, muy potente para nosotros. Yo estoy muy contento por el programa. Créeme de que... Sí. Bastante feliz. Y a mi hija le contaba yo de que había estado usted con nosotros allí y mi hija dijo, qué bien, dijo, porque si hay algo que no hemos visto es justamente a alguien predicando con señas e interpretando todo lo que estamos diciendo, porque aunque no haya ido ninguno, dijo, pero habían. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Habían 2 sordos matrimonios que yo los conozco porque fueron discípulos míos de Santiago, pero había perdido el contacto con ellos porque yo me mudé después a Iquique. Pasaron 8 años y no los veía desde ese entonces, estando ahí los veo. Así que se quedaron al final de todo, porque ellos andaban por el fin de semana de vacaciones, porque ellos siguen viviendo en Santiago y vinieron a Concepción de vacaciones. Entonces se encontraron con la sorpresa de la interpretación simultánea de un evento masivo que normalmente no está incorporado a la lengua de señas. Entonces eso es accesibilidad, eso es permitir que las diferencias también sean parte. Claro que sí.
Justamente en lo suyo, o sea, su presencia allí fue sorpresa, porque en el fondo sabíamos algunos nomás de que usted iba a estar ahí, así es que cuando subió al estrado... ¿Quién es? ¿Quién es? Qué importante que la iglesia evangélica esté realizando esa labor, porque significa también que la iglesia tiene una preocupación por aquellas personas que no pueden escuchar la palabra del Señor. Vamos a presentar uno de los videos, Poema de Salvación. Me gustó esa canción, el lenguaje de señas. Estuve viendo. Sí, el día miércoles grabamos un video con Sergio en los tribunales y lo subimos a redes sociales. Tiene más de 2.000 visitas, muchos comentarios, muchas personas han enviado muchos cariños para ti, Sergio. Reconocen, eso es bueno, que se reconozca a la gente que trabaja también, y muchos cariños te envían del norte, del sur, y animándote también a seguir realizando la labor que realiza. Cada uno de nosotros es importante en el cuerpo del Señor, pero también nuestra labor como pastores es abrir un poco más la visión y incluir todo este trabajo de evangelismo para que puedan llegar más personas también a conocer la verdad. Vamos a escuchar esta canción, Poema de Salvación, y después vamos a ver una entrevista que le hicimos al intendente de nuestra región del Biobío. Así que Dios bendiga mucho esta alabanza, Poema de Salvación. ¿Dónde hiciste ese? En Arica. En Arica. La comunidad cristiana de Arica. Comunidad cristiana de Arica. Castillo. Ya. Así que vamos al video, Poema de Salvación. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Y cámbiame y hazme otra vez. Sí, cámbiame y ayúdame a serte fiel. Sé
Poema de salvación. Ahí estaba esta hermosa alabanza de nuestro hermano Koalo Zamorano. Y qué hermosa alabanza, ¿cierto? Nos habla del amor de Jesús, ¿cierto? Hermosa alabanza en Arica, estuvieron ahí trabajando harto este video. Sí. Sabes que yo estuve en Nepal, estuve misionando en Nepal y allá el gobierno tiene un programa de inclusión tremendo para las personas. No sé, en el mundo de las misiones no se le llama personas con discapacidad, se le llama personas que tienen capacidad, pero son diferentes. Exactamente. Son diferentes, porque cuando uno dice este es discapacitado es como que no pudiera. Es como limitante. Sí, es como... Entonces cuando dice él puede... Excluyente. Sí. Claro, él puede hacerlo, pero con otra herramienta y llegar al mismo fondo. Y tienen un trabajo impresionante. ¿Cómo incluyen los gobiernos, más que gobierno, el Estado de Chile a las personas sordas en la sociedad, en la parte laboral? Bueno, en realidad, si bien es cierto que hoy tenemos una ley vigente, que es la 20.422, en donde también el gobierno debe garantizar que dentro de las igualdades de oportunidades, el acceso a la información, al acceso a la educación, también al acceso laboral. Por lo tanto, entonces debe asegurar que dentro de las instituciones públicas un cierto porcentaje de la contratación del personal sean funcionarios en situación también de discapacidad, como un cupo especial para personas que tengan opciones de trabajo. Pero aún es insuficiente, porque la población es una población considerable y no olvidemos que normalmente las personas en situación de discapacidad pertenecen al quintil más vulnerable. Por lo tanto, entonces son de escasos recursos, el costo de los tratamientos, normalmente un núcleo familiar que tengan un hijo o una persona en situación de discapacidad limita a que tenga que ir a trabajar si es que es dependiente. Por lo tanto, entonces disminuye el ingreso familiar. Entonces requieren de mucha ayuda social y están muy carentes. Por sobre la necesidad física, están muy carentes y en general la discapacidad, como es el rechazo, entonces están muy carentes de sentirse amados. Entonces hay un rechazo permanente. Y por supuesto también quisieran ellos tener un consuelo, que alguien pueda contenerles, pero no es suficiente con un tratamiento, una rehabilitación física, o un medicamento, sino que lo único que sí puede restaurar, transformar, es Jesús. Entonces tenemos que llegar, no solamente en la fe, que sin duda es nuestra prioridad, pero la Biblia misma nos indica que la fe sin obras es muerta. Pastora, acá en Concepción, en la 8ª región, usted que conoce más todo el trabajo del mundo evangélico, ¿no hay como institutos, cursos que se estén dictando? Porque a veces llega Sergio a la región y dicta como programas, cursos, sí, pero después Sergio se va y a lo mejor hay mucha gente que quiere capacitarse. De hecho, en nuestra iglesia tenemos muchos hermanos y a mí personalmente también es un tema que tenemos nosotros la responsabilidad para capacitarnos y poder transmitir el trabajo en misiones, en el sentido de horario. Sí, así como el reloj, misiones, eso significa solamente la M. Solamente la M. Ahí el trabajo en misiones. Y no hay, eso sería interesante establecer un trabajo acá permanente en esta área. Yo tuve un discípulo, un joven, que en su inquietud él quería aprender el lenguaje de señas. Buscó una entidad, y creo que hay una que trabaja enseña en esto, y de forma gratuita creo, para que también la inclusión pueda surgir o salir adelante. Entonces, creo que hay una entidad que dicta estos cursos así, rápidos, pero desconozco mayormente. Yo creo que eso es lo que pasa un poco, información. Desconocimiento de sí, todo. Yo creo que si nosotros los pastores se transmite esta necesidad que hay en el mundo de los sordos, porque los sordos a lo mejor no van a llegar a la iglesia con un letrero,
viven, como tú dices, en silencio, en el anonimato, La olvidados de discapacidad, repente. en el caso de los sordos, la discapacidad es invisible. No la percibo de inmediato. Sí. A diferencia de una persona ciega, de una persona que tiene una limitante física. En el caso de los sordos, yo veo a una persona normal. Claro. Y no anda señando en todo el momento, entonces no se percibe de inmediato, y entonces es la barrera más fuerte en realidad, porque la necesidad de comunicación es como respirar. Somos seres sociales, por lo tanto entonces necesitamos hablar con alguien, establecer una comunicación, y si no hay esa posibilidad, hay un sentimiento de frustración, de angustia. Y ellos viven en esa constante. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo más va a estar por acá en la región? ¿2 semanas más? Me decía? Creo que voy a estar 2 semanas más. 2 semanas más, ya. Sí, sí. Así que hay Sergio para rato todavía en la región. Vamos a revisar una entrevista, un video que se le realizó, una entrevista al intendente de nuestra región, ya a pastores también de nuestra región. El video del 31 de octubre, vamos a lanzarlo ahora, Miguelito, para seguir comentando un poco el trabajo del 31 y lo que se nos viene también. Va a llegar Josué Irión a nuestra región. Hay que apoyar con todo, trabajar toda una cruzada evangelística. Y esperamos contar contigo, va a ser una gran bendición. Ya está hablado, ya está con el hablado pastor ya. Héctor Ya. Muñoz ya lo tenemos casi listo. Casi listo ya. Incluso no solamente acá en Concepción, sino también en Temuco. Oye, qué bendición. Sí. Qué bendición. Y de esa forma también podríamos invitar a hacer, mira qué interesante, en estas cruzadas evangelísticas, poner una parte para que vengan muchas personas Sí, por supuesto. a escuchar palabra del Señor. De hecho, ese aviso debería ya incluir el logo de servicio de interpretación en lengua de señas. Ya, lo vamos a incluir. Todavía no se manda la ficha oficial, Perfecto. pero vamos a incluir todo ese trabajo para que pueda llegar las personas que a veces no hacen, cuando se hacen campaña, decimos nosotros por desinformación, desconocimiento, ¿cierto? No se hace enfocada hacia el mundo de los sordos. Sí, sí. Pero qué interesante que esta campaña va a contar también con ese enfoque. Permíteme una acotación, Gustavo. Mira, se me acercó una hermana cuando vio su trabajo, dijo, mire, se compuso mi corazón, dijo, se alegró mi corazón de ver lo que vi, dijo. Y más aún, podría decirse de que no nos queríamos ir porque queríamos seguir viendo a él allá. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque, quieras o no, no solamente estuvo estático, no, le dio también musicalidad, el ritmo a su interpretación en eso. Entonces, si nosotros nos quedamos hasta el final, nadie se quería ir. Sí. Si al final de cuentas los músicos tuvieron que Cortar porque en su repertorio no alcanzaba más. Es que son pocas las instancias que como iglesia nos reunimos Claro. y tener un tiempo lindo Bueno, de estar comunión. en aposento alto, nadie quiere volver al valle. Sí. Y la verdad que ahí estábamos en un aposento alto. Totalmente. Y nadie quería irse. Ahora, yo tampoco quería irme, pero también en la interpretación hay un esfuerzo físico Sí. y mental. Sí. Porque normalmente las interpretaciones son en tiempos de espera en que el que habla, el enunciante, él para luego entonces el intérprete traducir lo que dijo y luego entonces van en esa pausa. Pero en el caso de la interpretación en lengua de señas, el que habla, el enunciante, no para, sigue hablando. Sí. Entonces, Ni para el tomar intérprete, agüita. ni para tomar agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el intérprete, además de reformular y de trasladar la información a la lengua de señas, tiene que seguir escuchando la siguiente información y la tiene que retener, guardarla ahí en stand-by, para luego entonces retomar el proceso y hacer la hilación coherente de todo lo que se está diciendo. Entonces, claro, el motor cuando parte está súper porque está recién comenzando Claro. a trabajar. Pero cuando a medida que va avanzando el motor comienza a recalentarse por una acción obvia, normal. Entonces este proceso mental al inicio la respuesta es inmediata, porque el motor está frío todavía. Pero luego después esto comienza a disminuir el proceso, cansancio físico, el estar parado. Bueno, Sergio, a nosotros siempre se nos critica que hablamos demasiado rápido. Sí. ¿Es dificultoso también? Sí, sin duda que ponen aprietos
pero en el caso mío la lengua de señas es mi primera lengua, por lo tanto, entonces, y adquirir, digamos, tardíamente el español a partir de los 6 años. Entonces yo paseo ambas lenguas, me paseo rápidamente por ellas, por lo tanto yo escucho y traduzco sin pensar, demorarme en cómo lo digo, sino que es casi un pensamiento instantáneo la reformulación. Entonces, pero sí ponen aprieto a los principiantes, a los que están recién comenzando, porque requieren demorar un poco más el proceso y por lo tanto entonces para yo poder... pero sí el consejo que se les da a los predicadores es que por favor tengan en consideración que hay una interpretación y que hablen un poco más pausado para poder entonces hacer un trabajo de excelencia para Dios. Cierto. Qué bueno. Vamos a ver el siguiente video y ya estamos terminando nuestra última etapa, ¿cierto?, del programa Decisiones. De ahí vamos a poner los contactos de Sergio, si hay alguien que quiere ponerse en contacto, participar de este programa, Manos en Acción, ¿cierto? No hay ningún problema en que puedan contactarse contigo. Así que vamos al siguiente video preparado por nuestro equipo de edición del programa. Nuestro hermano Walter estuvo ahí con nuestro hermano Abraham conversando con varias figuras importantes de nuestra región. Además de este hecho de la cantidad de población evangélica que hay, por el trabajo que se hace en la región del Biobío, de reinserción social, de atención a menores, de cuidado a personas que están desvalidas. La obra de la Iglesia Evangélica es una obra concreta en el mundo presente que ayuda a que muchas más personas puedan tener más dignidad en su vida. Establecida para todos los humanos, por el bien de la sociedad. Vemos que se han levantado muchas leyes que van en contra de lo estipulado por Dios, por lo tanto, muchas de ellas son incluso antinaturales. Por lo tanto, creemos que eso está haciendo que la sociedad, en vez de levantarse, también se mantiene lenta. Por eso es que estamos contentos hoy día, no porque el gobierno nos ha reconocido, no necesitamos reconocimiento del gobierno. Nosotros necesitamos que Cristo reconozca la labor que hemos hecho a través de invitar a Él lo que Él vino a enseñar. La Iglesia Evangélica, bueno, a todos los que nos ven por TV8, en el programa de Decisiones, un saludo y bueno, agradecer al Señor por los 499 años de la Reforma. Sabemos que la Iglesia no viene de ahí, viene de mucho más atrás, viene de Cristo. Viene de cuando el Señor se levanta entre los muertos, resucita entre los muertos y obviamente el Espíritu Santo llega en el día de Pentecostés y ahí la Iglesia del Señor empieza a hacer su labor en la tierra, así que hasta el día de hoy sigue la Iglesia, pero se celebran también hoy día los 499 años de la Reforma, donde Martín Lutero también clava estas 95 tesis y dice las cosas que están en la Escritura, que están en la palabra, que la salvación es por gracia, por los méritos de Cristo. Así que es una tremenda bendición celebrar hoy día, enarbolar la bandera cristiana aquí en la Plaza Independencia, la única plaza que se llama Plaza Independencia y no Plaza de Armas, así que eso es un hecho histórico importante, así que muchas bendiciones a todos mis hermanos y a toda la ciudad de Concepción y a la provincia de Concepción.
no te sane, toma los medicamentos. Ahí estaba la entrevista que se le realizó a nuestro intendente, a la senadora también, a nuestro pastor Luis Cuevas, que el Señor lo bendiga también, y a nuestro pastor Héctor Muñoz, que hoy día amaneció un poquito afiebrado, para reponerse para la tarde y estar ahí en la organización de Josué Irión. Se nos viene este evento de Josué Irión. Ha estado 4 veces, esta es la 5ª vez. ¿Qué expectativas tiene la iglesia? Mira, este trabajo. Bueno, tú sabes que todavía no ha sido difundido totalmente. Hay conocimiento de algunos y creo de que hay una recepción de efectuar este programa y lo que sí se requiere es que mayor difusión al respecto. Estamos recién comenzando. Claro. Estamos recién comenzando. Estamos en el 31 de octubre, terminamos, claro, y ahora partimos. Hacemos saber de que en realidad vamos a tener a Josué Irión el día 6 de enero y esperamos en el Señor de terminar comenzar el año con una victoria más. Así es que se invita a todos los hermanos que nos están viendo a que no agenden nada para esa fecha. 6 de enero es día viernes, así es que estemos presentes y atentos al llamado de esto. Allí también nos va a acompañar, hasta este instante nos está acompañando nuestro hermano Sergio en este programa, así es que invitamos a la iglesia, a los pastores, a que nos veamos nos comprometamos con esto, participemos. Creo de que nosotros, la iglesia, ya es tiempo de que empecemos a vivir de victoria en victoria. Tuvimos una, ahora vamos a la segunda victoria, que vendría a ser el 6 de enero. El trabajo de la iglesia no para. No debe parar. No para. No debe. Mientras estemos acá en la tierra hay que seguir. No debemos parar. Entonces, más aún, irnos también poniendo mucha atención a lo que está sucediendo en el país. Claro. Pongamos mucha atención en eso. Hay una ley que se está trabajando, que es identidad de género, la cual para mí es una aberración ante Dios. Entonces, pongamos atención a esto, estemos atentos, porque creo de que la iglesia no puede quedarse tranquila. Se postergó para el 13 de diciembre, bueno, la próxima votación. Ya es una victoria allí, sí, pero la iglesia no puede quedarse con la esperanza de postergación, ¿no? Esto tiene que ser sacado de tabla y todo. Este presidente del Móvil Chile publicó ahí, nos dijo religioso, fascista, y nos trata de todo. Una jauría. Jauría de religiosos fascistas. Primero fascista, qué raro. Religiosos, qué raro. ¿Cierto? Y jauría es como si fuésemos perros. Entonces, y después este tipo de personas anda pidiendo tolerancia, ¿cierto? De hecho, siempre que pasamos nosotros, a mí me hubiese gustado grabarlo a veces cuando pasamos, con los obispos pastores, la grosería, los garabatos que nos dicen, todo. Entonces, es importante aquellos que piden también la tolerancia. A lo mejor no todos pensamos igual en la sociedad, pero no por eso de repente vamos a andar disponiendo todo este tipo de cosas. Sí, yo creo que es súper importante, porque muchas veces nuestro discurso no es coherente con nuestros hechos. Y por supuesto, las evidencias hablan por sí solos del discurso de este señor. Entonces, pero también tú al inicio del programa decías que un corazón que evidencia fruto del Espíritu Santo, gozo, alegría, se transmite en nuestro rostro. Y por supuesto, cuando no hay eso, lo que se transmite no es justamente eso, sino lo contrario. Claro que sí. Los frutos contrarios al Espíritu Santo. Sí. Así que interesante tema el día de hoy. Y bueno, Josué Irión se nos viene el 6 de enero. Hoy día hay una reunión interesante en sala 760. Si hay algún pastor de acá de la ciudad de Concepción, también es una invitación extensiva a los pastores de Chihuayante, a los pastores también de Talcahuano, de Hualqui, Hualpén, Coronel, Lota. Así que ahí está Josué Irión para que puedan ver. Esta es la señal de interpretación. Interpretación. Entonces, esto va a ser con servicio de interpretación. Sí. Va a ser con servicio de interpretación. Yo ya me estoy imaginando yo interpretar ranchera, tipo mexicano, de la hermana Gladys Muñoz. Sí, así ya voy a empezar a escuchar las canciones de ella. Podríamos hacer una yo canto como Gladys y tú interpreta. ¿Sí o no? ¿Cómo se diría si estás llorando, alaba? ¿Cómo sería? Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza él escuchará. Sí. Qué tremendo. Dios va al frente, abriendo camino, cortando cadenas, sacando espinos.
manda a sus ángeles contigo a luchar. Qué tremendo, ¿eh? Así que un tremendo mensaje, ya. Así que una bendición. Vamos a finalizar el programa antes para dejarlos con esta canción. ¿Cómo se llama la canción? Reinas por la eternidad. Reinas por la eternidad. Ya, así que nos despedimos unos minutitos antes del programa para dejarles con esta hermosa alabanza, Reinas por la eternidad. Muchas gracias, Pastor Luengo. No. Nos vemos, que tenga un buen fin de semana. Igualmente. Ya, que tenga un buen fin de semana. Yo voy viajando hoy día a Chillán para trabajar con los pastores, la organización de Josué Irión en Casa del Deporte en Chillán. Así que ahí vamos a estar también, lenguaje de señas, Chillán. Buena longaniza. Pincheira, longaniza. Sí, no se las conozco. ¿Cuándo es allá el 5. El 5. Es una gira que vamos a estar, así que vamos preparándonos para esa ¿Pero no gira. es el mismo día que acá? No, día anterior. Reinas por la eternidad. Dios les bendiga. Gracias, Sergio. Su programa de Decisiones. Que el Señor les bendiga.